30 de mayo, el salto a la libertad. A pesar de la enorme capacidad represiva que mantuvo el régimen desde el principio y a lo largo de los 31 años, que fue reforzando permanentemente, nunca le fue posible evitar la lucha de los dominicanos. Hubo formas diferentes, hubo periodos en que fue una lucha latente, hubo otros periodos en que estallaba como una lucha dinámica, pero siempre hubo lucha. Si bien es cierto que en este país los alabarderos de Trujillo no dejaron pasar un solo día sin alabarlo, sin hacerle un monumento, sin millones de discursos, no es menos cierto que no hubo un solo día en que más de un dominicano pensara en cómo terminar con la tiranía de Trujillo. Desde el mismo primer año, desde el 1930, comenzaron los diferentes tipos de conspiraciones, los diferentes tipos de lucha que durante 11 años tuvieron características muy similares. La conspiración como elemento básico. Ya en el mismo 1930 se agrupan diferentes políticos, unos permanecen en el país, otros se van al exilio, pero en el mismo primer año, 1930, se produce el alzamiento de Cipriano Bencosme y se produce también el asesinato de Larancuén. 1931 se produce el levantamiento en las lomas de Mao y del Cibao, y en 1933 hay un nuevo movimiento militar que muchas veces se olvida, el movimiento de Leoncio Blanco, que tiene ya características importantes, porque en esa conspiración se mueven elementos no solamente del ejército, se mueven elementos de la recién armada aviación militar, apenas recién reconstruida después de los intentos fallidos del 28, y de la también recién instalada Marina de Guerra. Pero durante toda la década, y en particular a partir de 1938, se produce un conjunto de conspiraciones que van a permanecer más o menos conexas a lo largo de todo el tiempo hasta el final de la tiranía de Trujillo. En el 1938 se producen algunos movimientos de tipo conspirativo, pero esencialmente civiles, pero son una proyección de lo que habían comenzado realmente en el 1934. Recuérdese que había ya en el 1934 aquel movimiento que tenía ramificaciones tanto en Santiago como en Santo Domingo. Muchas veces se ha presentado como dos movimientos. Es falso, es ciertamente un solo movimiento en la que figuraban Daniel Ariza y en la que figuraban Juan Isidro Jiménez Grullón. Como todos los movimientos hasta el final, de alguna manera fracasan, pero permanece siempre una característica constante a lo largo del proceso. Unos mueren, otros desaparecen de alguna manera, pero siempre va a quedar un remanente social que de alguna manera empalma con un próximo movimiento. En el 1938 hay un ligero cambio en la actitud, en la forma de lucha. Ya se está pensando en alguna posibilidad de lucha más o menos abierta, de lucha más o menos democrática. Es en ese periodo cuando comienza a gestarse aquel movimiento que terminaría, después de varios años, con la conformación fuera del país del PRD. Entre el 39, 41 y 43, como pilares básicos de ese proceso, se conforma fuera del país, pero con contactos más o menos permanentes en Santo Domingo, ese movimiento que se llamó el Partido Revolucionario Dominicano, y en la que estuvieron involucrados prácticamente todos los líderes que habían estado en 1934 en el movimiento de Santiago de Santo Domingo. Lo que demuestra que hay una constante, un movimiento permanente de conspiración que cuando no es activa es latente, pero no hay un solo momento en la historia en la que no haya alguna forma de conspiración, alguna forma de lucha contra el régimen. Por las circunstancias que se conocen en esa década del 40, después de la conformación del PRD, que tiene existencia externa y conexiones más o menos estables internas, pero con mucha independencia, se forma el PDRD,
que es un movimiento que tiene características sociales muy especiales, y su complemento, la Juventud Revolucionaria. De estos dos movimientos aparecerán sus proyecciones posteriores en el 46, el PSP y la Juventud Democrática. Es importante hacer notar que Trujillo quiso dar la impresión de democracia no a base de engañar a los revolucionarios, como se ha dicho, por ingenuidad de esos revolucionarios. Fue realmente una decisión de los revolucionarios y una brecha que pudieron aprovechar, porque Trujillo intentó en ese periodo conformar, a base de movimientos bajo su control, como lo fueron el Partido Nacional y el Partido Progresista, armados y preparados por cómplices suyos, se vio obligado a permitir esta cierta libertad de movimiento. De manera que en el 1946 hasta 1947 hay una lucha abierta. Sin embargo, es importante hacer notar que a pesar de la lucha abierta que se planteaba entonces aprovechando una brecha, hubo siempre el fenómeno conspirativo. De ahí que cuando en junio de 1947 Trujillo decide, por haber comenzado la Guerra Fría, entre otros factores, y porque además, para la mentalidad del régimen, no había compatibilidad con ningún aspecto posible de libertad. Se rompe esa libertad, pero queda el movimiento conspirativo que entonces comienza a gestarse, o ya había comenzado de hecho en Cayo Confites, que finalmente, a final de 1947, el 28 de septiembre, para fijar ideas, es quebrado a base de los recursos de Trujillo, a base de sus relaciones con los Estados Unidos y a base de una red de espionaje extensa que cubría sobre todo Cuba, Venezuela y Aruba. Después del fracaso de Cayo Confites, aparentemente, podría suponerse que el pueblo cedió en sus afanes de lucha. Realmente no fue así. Trujillo se embarcó entonces en un reforzamiento permanente de sus organismos coercitivos. Sin embargo, parte de los dominicanos que estaban ligados al movimiento de Cayo Confites lograron reorganizarse posteriormente con la ayuda de algunos países del Caribe, pero no solamente con la ayuda de algunos países del Caribe, sino que ellos mismos ayudaron, por ejemplo, a Costa Rica a una revolución. Y así se produce en el año 1949 la llegada del grupo de Luperón, que se sigue llamando invasión, como se mal usa el término. Realmente fue una repatriación de dominicanos que insistió permanentemente en combatir a Trujillo, y aunque no tenía posibilidades de ejército, porque era un grupo muy pequeño, siguió conmoviendo la conciencia nacional de tal manera que funcionaba por lo menos como un dispositivo constante de mantener la lucha contra el régimen. Pero no hay un momento en que cese la lucha política, de alguna manera. Aquí se queda, por ejemplo, un fragmento de la Juventud Democrática que va a aparecer periódicamente a lo largo de la década 50-60. Trujillo refuerza sus organismos represivos, desarrolla enormemente los organismos coercitivos del Estado, la aviación, la marina, el Ejército Nacional, y comienza a fabricar armas a partir de 1948 y la desarrolla hasta el 53. En el 56 aparece un movimiento que lo dirige Vázquez Cabrera, Fellito Vázquez Cabrera, Esteves Cabrera, que es parte de la Juventud Democrática, es un respiro de la juventud anterior. En el 1959 se produce la expedición. Y como consecuencia de la expedición y de la Revolución Cubana, se produce el movimiento revolucionario el 14 de junio. Pero no todo el mundo cae preso en el movimiento revolucionario 14 de junio, de manera que quedan fragmentos dispersos en toda la sociedad dominicana que sigue conformando nuevas estructuras para combatir a Trujillo. Es en ese contexto de conspiraciones diseminadas a lo largo del país cuando se produce el acontecimiento que va a conducir al ajusticiamiento final del tirano. No se puede plantear que ningún movimiento tuvo existencia aislada. Fue una cadena de oposición permanente. El 30 de mayo es una consecuencia directa de los acontecimientos que se produjeron a lo largo del movimiento revolucionario 14 de junio, que a su vez tuvo expresión básica en la expedición de ese año y que también estuvo profundamente influenciado por los cambios políticos que se produjeron en América en general y en particular en Cuba con la revolución. El 30 de mayo es la consecuencia lógica, natural, íntimamente ligado a todo ese proceso que finalmente termina con la vida del tirano. Entiendo yo que estos aspectos de conexión permanente entre el fenómeno de la lucha
En primer lugar, descarta varias tesis que se han estado presentando a lo largo de la prensa radial y escrita en los últimos tiempos. No es cierto que en este país todo el mundo fuera culpable. No es cierto que esta sociedad apoyó permanentemente a Trujillo. Aquí la gente que tiene ahora una enorme generosidad para distribuir culpabilidades en todo el pueblo, nunca tuvo esa generosidad para distribuir su privilegio. Este fue un país que se dividió en dos. Los que aceptaron a Trujillo y se hicieron cómplices de él, y los que lucharon contra él permanentemente. Fue una sociedad de oprimidos y opresores, en la que el jefe de los opresores era Trujillo, pero eran tanto con él aquellos cómplices, sobre todo los llamados intelectuales, que lo acompañaron permanentemente a aplastar esta sociedad. Finalmente, cuando se produce ya, a partir de todo este movimiento del 14 de junio de las expediciones, el movimiento 30 de mayo, de hecho se decapita, desaparece físicamente la cabeza del trujillismo, pero desapareció totalmente entonces. En realidad hay una proyección de lucha permanente que posiblemente no ha terminado en la sociedad dominicana.